Bueno, pues comenzamos ya en Canal 6 esta semana con nuestras entrevistas habituales. Hoy, si nos lo permiten, vamos a hacer una pausa en lo que son las habituales entrevistas políticas que llevamos semanalmente y a diario en este canal de televisión. Y vamos a acercarnos a la literatura, a un buen libro de además un buen compañero que colabora habitualmente con nosotros en la tertulia de periodistas. Es Román Delgado, es periodista, es geógrafo y ha dado a luz ya su segundo hijo, en este caso Policromía. Es muy buena, Román Delgado. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por este Además, apoyo. está cerca de tu casa, ¿no? De Los Realejos, ¿no? Sí, sí. Estamos ahí camino de la luz, llegamos en nada. Y además es curioso porque esta nueva publicación de Román Delgado, ahora hablaremos de ella, ha desembocado en un espectáculo donde se conjuga la música, la ilustración y la narración. Por ello nos acompaña hoy también César Martín, que es es músico y pertenece a Socos Dúo. Muy buenas, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? La verdad que causa impresión. Cuando presentan este espectáculo, llama la atención que es la primera impresión con la que se encuentran. ¿Cuál es? La primera impresión visual, ¿no? Porque hay una puesta en escena que es curiosa, porque, bueno, aparte del violonchelo está la marimba, que es un instrumento que llama mucho la atención, y luego las ilustraciones de Gervasio, que yo creo que son las que ponen color y vida a la policromía. Yeah. Bueno, Román, ¿por qué? Cuéntanos, ¿por qué Policromía? Bueno, esto era realmente porque había una producción, ¿no? Muy literaria que había encontrado cobijo ya en la prensa, sobre todo, y en algún otro tipo de publicación, también en algún periódico digital. Y entonces, aprovechando las vacaciones, ¿no? Para no estar quieto, ya yo tenía un proyecto, ¿no? Ese proyecto del libro en la cabeza, y decidí meterle mano a todo esto y ver de qué manera podía hacer un libro, pero digamos saliéndome un poquito de lo convencional, generando una estructura de libro, construyendo, digamos, una arquitectura, ¿no? Que diera cobijo también a todos los textos reunidos a partir de una temática. Y entonces pensé que una solución podría ser el significado policromía, ¿no? Es vincular colores a sensaciones que a veces son hasta manías, ¿no? que tiene en este caso el escritor, y a partir de ahí pues hicimos una transición, ¿no? de lo más esperanzador, que sería el verde, ¿no? A lo más crítico, lo más dañino, que sería el rojo, ¿no? Yeah. Y pasando por el amarillo, ¿no? Yeah. Ese fue un poco el concepto, ¿no? Para que el libro no fuera algo también, digamos, vulgar en el sentido menos peyorativo de la palabra, digamos, pues pensamos, aprovechando que hay un grupo cercano de amigos que se presta mucho a la creación, al arte, que sería interesante que ese recorrido, ¿no? Que hace el libro por, digamos, conceptos muy básicos, ¿no? Apoyados en ideas y en relatos, también muy literarios y utilizando figuras literarias también muy marcadas, pues tuviera un personaje, ¿no? A modo de ilustración, que es el personaje que crea Gervasio Cabrera, se llama Cosme, y que ese personaje transitara en el libro teniendo gestos, manías o posturas, ¿no? Que identificaran, digamos, su lugar en el libro con lo que el lector está leyendo o en ese instante está, lo que está leyendo, ¿no? Con las distintas historias. Bueno, primer libro, Creaciones Urgentes, llega por lo tanto Policromía, la primera obra realizada hace 14 años. Llega este nuevo libro en las librerías de la isla, este nuevo proyecto. ¿Qué sensaciones han sido, digamos, parte de tuya mientras lo ibas elaborando? ¿Te has sentido identificado? ¿Cómo? Bueno, sí. Tengo que reconstruir muchos esos artículos que... Claro, fíjate que el título del primer libro, ¿no? Creaciones Urgentes, es un título que tiene digamos que identifica muy bien, ¿no? Cuál es el proceso, ¿no? De creación, o cuál era entonces el proceso de creación, que era la necesidad, ¿no? de generar una historia, un relato, ¿no? Que tenía consumo, digamos, prácticamente diario, inmediato, ¿no? Y que además tenía que ser hecho de forma muy rápida, ¿no? Pues entonces, en todo este tiempo de 14 años, en el que yo he hecho cosas muy distintas y muy variadas, pues ha tenido que ser otra vez la intensidad del periodismo, ¿no? Sobre todo en este último periodo de director adjunto y también director en Diario Aviso, el que me ha permitido, ¿no? Con la urgencia del periodismo, tener una mayor capacidad creativa, aunque parezca una contradicción, ¿no? Pues al final no es tal contradicción, ¿no? Y entonces ahí yo me planteo pues la obligatoriedad, ¿no? De crear una historia o tener un artículo que sea reflejo de la literatura a diario,
y ahí aparece, ¿no? Todo este volumen de historias, de relatos, de obsesiones, de manías y de críticas y de hipérboles, ¿no? Que es lo que lleva el libro, ¿no? Ya. Bueno, porque hay que recordar que Román Delgado dirigió y estuvo también en la subdirección del diario Avisos, trabajó como periodista y comunicador en el periódico El Día, también en la Opinión. La mayoría de los artículos se publicaron en el diario Avisos, me comentaba. Sí, ¿no? son de esta última etapa, de los últimos, digamos, 4 años, 3 años que estuve, digamos, en tareas dentro del periódico, y luego 1 año cuando ya decido volver a la educación, a la enseñanza pública, y entonces mantengo una relación con el periódico, pero desde fuera, ¿no? Yeah. Y sí, prácticamente todos de ahí. Hay una parte creativa que era inédita, y luego otros textos que fueron concebidos para otros medios. Sí. Yeah. Pero bueno, el gran porcentaje es de Diario Avisos. En general, ¿qué pretendes mostrar a la gente con esta recopilación? Hombre, la idea era, digamos, bueno, primero intentar ser crítico, ¿no? Abrir un poco los ojos pero sobre todo apoyándome en la literatura, ¿no? O sea, creando historias para decir cosas, ¿no? Que no fueran dichas de la manera que se suelen decir, ¿no? En las columnas de opinión de los periódicos, ¿no? Entonces, bueno, son historias que transcurren casi todas, ¿no? En ese pequeño tiempo, ¿no? Que yo tenía de relás entre lo que era el almuerzo, ¿no? Y el inicio de la tarde, que es el periodo, ¿no? Más dramático de un periódico, ¿no? Hasta que lo logra cerrar sobre las 12. Y entonces, bueno, aparecen en el libro secuencias, historias, ¿no? Que son creadas o que nacen o que se me ocurren en los paseos que doy por el Viera del Clavijo, ¿no? Que es un parque que está prácticamente en desuso, pero que a mí me servía para relajarme. Al monte, ¿no? Sí, además, sí, he leído que me he tirado para el monte, ¿no? Sí, y el monte cercano a Santa Cruz. Y luego también las salidas, ¿no? Que hacía ese espacio que tiene mi familia en el Tanque, que es una finca maravillosa en el Monte Verde y que también me ayuda a reflexionar mucho y a poder hacer este tipo de creación, pues bueno, que tiene un enfoque más literario, ¿no? Y menos clásico de opinión, de periódico, sobre crónicas del día o lo que es análisis político, ¿no? Ya. Ese recorrido, además, lo has establecido, nos decías, en 3 niveles. Sí, vamos, exacto. El rojo, el amarillo y el verde, ¿no? El verde, sí. Pero empiezas por el verde, ¿no? Es decir, sí, claro, verde, amarillo, rojo, ¿no? Empiezo por lo que más me gusta. Sí. ¿Por qué no el desenlace final, digamos, más esperanzador, que puede ser o representar el verde? ¿Y qué tipo de artículos incorporas en cada aspecto, en cada nivel, digamos? Sí, en la parte, digamos, en esa primera parte que es el verde, digamos, el contenido, aparece un contenido más identificado con lo literario, ¿no? En las formas y en el fondo. En la segunda parte, en la amarilla, pues ahí sobre todo lo que hago es retomar, ¿no? Bueno, en la primera parte, en la verde, sí, es un concepto más literario y también aparece otra parte que es muy importante, que son las historias, ¿no? Que yo rememoro y en algunos casos dramatizo, en otros casos lo que hago es ironía con ellas, de historias, ¿no? Que yo recuerdo de la adolescencia y de mi infancia en el barrio, ¿no? Con la familia, aquí en Los Realejos, en la montaña, ¿no? A partir de ahí transitamos al amarillo, que son reflexiones que surgen del espacio urbano, ¿no? De Santa Cruz sobre todo, y luego termino, ¿no? Con la parte, digamos, más diabólica, ¿no? Y se nota en el libro, ¿no? En la que soy quizás más crítico, ¿no? Y un poquito dicho así, algo más cabroncete, ¿no? Que es el análisis, ¿no? Lo que yo llamo el ensayo sobre la política, ¿no? Y los políticos, ¿no? Que es una especie de reflexión sobre el mundo en el que vivimos, cómo son las administraciones, cómo se mueve todo esto, ¿no? Y cuáles son los personajes centrales, ¿no? De ese, a veces, ¿no? Circo, ¿no? Y entonces, bueno, esa es un poco... Por eso yo empiezo con el verde, ¿no? Que es donde me siento más cómodo, ¿no? Donde estoy más suelto y donde prefiero estar. Y de ahí transito, ¿no? En la ciudad, pues bueno, tiene cosas buenas y tiene cosas muy malas, en el caso de Santa Cruz. Y luego ya la política tal y como aparece, ¿no? Se ha desarrollado y tal y como hierve en la actualidad, pues no me gusta nada. Además que hay personajes políticos recientes, como el propio Mariano Rajoy, que ha llegado a tiempo para entrar de estar en la galería. Incorporar lo que son las redes sociales, evidentemente, ¿no? Que están jugando un papel importante.
¿Podría esto también desembocar en una segunda parte digo por los acontecimientos como vienen, ¿no? Y los cambios que se están produciendo tanto en el ámbito político y social, ¿no? Que podrían entrar en esa parte amarilla a la que nos hacías referencia, ¿no? Bueno, yo creo, yo en estos últimos meses siempre he pensado, ¿no?, que para hacer algo parecido tendría que volver al periodismo, ¿no? Y no sé si me apetece. Nunca lo has dejado, ¿eh? No, pero te lo digo porque al final sí es verdad, ¿no?, que cuando estás en el periódico y además ejerces una actividad, eso que los periodistas llaman, ¿no?, el seguimiento de la actualidad, pues eso te da un nervio, ¿no?, y te da una intensidad que en mi caso ayuda, ¿no?, a tener una mayor producción literaria, ¿no? Cuando no estoy, pues bueno, soy capaz de leer más, pero quizás de escribir menos, ¿no? Voy a ver si eso lo consigo cambiar. De todas formas, el proyecto ahora sería intentar trabajar algo ya más serio, ¿no? Porque yo soy de los que piensa, bueno, y este es un aspecto muy, muy crítico y quizás muy radical, ¿no? Yo sé que, bueno, uno empieza a ser escritor, ¿no?, cuando realmente es capaz de escribir una buena novela, ¿no? Entonces yo seré escritor cuando tenga esa capacidad, ¿no? Y además la gente, pues bueno, pueda valorar que ese trabajo es merecedor de elogios, ¿no? Y por eso, por ese baile de reflexiones, podríamos entender que Román Delgado es un ser polícromo. Sí, bueno. Sí, ¿te puedes encajar? Bueno, no, yo creo que sí lo sería, pero dentro del ámbito de la literatura, ¿no? El que lee el libro, yo creo que el libro tiene un tufo, ¿no? O tiene un olor, ¿no? Para no llamarlo tufo, porque eso está un poco feo. Tiene un olor, ¿no?, que identifica a la perfección, ¿no?, cuál es el personaje, cuáles son sus inquietudes, cuál es su, digamos, componente ideológico esencial, cómo se mueve, a qué aspira, qué intenciones tiene, cómo participa en la vida social, etcétera, ¿no? Yo creo que el libro eso lo refleja, ¿no?, con extrema claridad. Ya. ¿Fue muy complicado realizar la selección de artículos? Sí, esa fue una parte complicada porque además no era, como comenté antes, no se trataba de volcar lo que ya tenías hecho y repasarlo, darle una corrección, sino había que releerlo todo y ver qué textos podían estar juntos, qué textos debían estar separados, qué textos era imposible recuperarlos ya, ni con masaje cardíaco ni nada, ¿no? Porque sí, estaban tan enfocados a la actualidad que prácticamente no tenían vida, ¿no? Fuera de ese entorno. Y bueno, eso fue una tarea bastante compleja, ¿no? De seleccionar, mirar, ver qué sirve, ver qué no sirve, asociar ideas, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, según ese esqueleto, ¿no?, que se había concebido, pues ir construyendo todo el puzzle, ¿no? Imagino también, Román, que a medida que ibas recapitulando los artículos y transformándolos, adaptándolos, ¿te has ido descubriendo? Sí, esa es una tarea que siempre ocurre, ¿no? O sea, a veces te preguntas, bueno, ¿y cómo fui capaz de plantear ese párrafo de esa manera o de tener esta idea, ¿no? Y a veces también, pues bueno, sueltas una carcajada, ¿no? Las dos cosas, ¿no? O sea, con el tiempo también dices, bueno, qué bien me salió esto, ¿no? O sea, que al final tienes las dos cosas. Lo bueno de hacer un libro es que no es como el directo, ¿no? Sino quiero decir que hay tiempo, ¿no?, para la reflexión, te puedes apagar, te vuelves a encender. Y en ese incluso, claro, supongo. Emocionar, pero en ese modelo, ¿sabes?, de buscar los tiempos, de buscar las intensidades, de poderte asociar también con los amigos que te puedan ayudar. Sí. Al final consigues hacer un producto que esté bien, digamos, que sea un todo, ¿no? Que es lo principal, ¿no?, que esté bien escrito, que esté bien corregido, que sea elegante, que tenga esencia, ¿no? Un prólogo de Luis Aguilera, el epílogo de César Martín, que además nos acompaña, las ilustraciones de Gervasio Cabrera. No cabe duda, Román, que te has rodeado de buena gente, ¿no? Además, sí. Partícipe de sus proyectos, un honor, imagino, ¿no? Sí, porque bueno, gente que en todo momento ellos han sido capaces de emocionarse, ¿no?, con el proyecto. Es un proyecto, como siempre decimos, un colectivo, ¿no?, donde tienen la participación de Socos Dúo, de Ciro, de César, de Héctor, que se ha incorporado, también con las narraciones, que es un poco el que revive, ¿no?, y al final consigue que los textos hablen, ¿no?, y se conviertan en personas, con el apoyo también de Gervasio, que se ha encargado de la parte plástica. También de mucha más gente, pues Nana García ha echado una buena mano, ¿no?, como Almudena Díaz y César, incluso en el trabajo de corrección, que es un trabajo que hay que hacer siempre bien. Y luego Juan Manuel Santos pues ha hecho un buen diseño del libro
y la colaboración de Juanma Pardellas y de Rafa de Miguel en la parte editorial, ¿no? Con Cataixa, ¿no? Bueno, el epílogo de César Martín, ¿fue muy exigente o te dejó carta libre? No, bueno, dejó carta libre, Sí, pero sí. vamos, Imaginamos que sí, pero bueno. aquella manera. De aquella manera, ¿no? Creo que es una de las cosas que más me ha costado escribir en la vida, yo creo, porque es que la responsabilidad de escribir algo para un amigo es como, o sea, mejor que te paguen, que es más fácil. Sientes toda la responsabilidad del cariño y eso pues implica un montón, y recoger un poco, condensar un poco en ese prólogo. Yo creo que, en el epílogo, yo creo que lo que decía Román es fundamental, ¿no? Empaparse de las emociones, de lo que pretendía ese Cosme, la transición de los diferentes textos. Pues bueno, es lo que uno intentó humildemente poner en el epílogo. Y cuéntanos, ¿qué conclusión sacas? ¿Qué incorporas en Fíjate, la conclusión, te voy a decir la misma conclusión de la del epílogo, ¿no? Que dejo la puerta abierta a que el mismo autor se atreva a escribir una novela, ¿no? Porque yo creo que al fin y al cabo es donde desemboca toda la inquietud literaria, ¿no? Que tiene Román en este caso, ¿no? Sí, además que da regalo con trampa. Regalo con trampa. Regalo con trampa. Regalo con trampa, ¿no? Bueno, decíamos, Román, que este libro ha desembocado en un espectáculo que ya se ha representado en Tenerife, o se ha llevado a escena en Tenerife, en varios lugares, también en Gran Canaria, y desembarca en Madrid próximamente. ¿En qué consiste exactamente? ¿Y a quién se le ocurre esta idea? ¿Y cómo llega esto? Bueno, eso es una idea compartida, ¿no? Porque nosotros, digamos, el grupo de personas que tenemos esta afición de emocionarnos, ¿no? con la literatura, el arte, además en el caso de César, en la etapa hasta del diario, pues bueno, también entró como columnista y compartíamos muchas ideas acerca de lo que debería ser cómo deberíamos opinar, qué historias tendríamos que contar, y sobre todo, claro, a mí lo que siempre más me ha interesado, sobre todo en esta última fase, era cómo construimos las cosas, ¿no? Cómo las componemos, ¿no? O sea, tengo una cierta debilidad, ¿no? Por hacer que los textos, digamos, tengan unos tiempos y unos espacios complejos, porque al final eso es lo que me parece más elegante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, compartimos, bueno, nosotros somos gente joven que echamos perras de vino y por esta zona, y entonces, bueno, empezamos a ver, primero emocionarnos con la idea de que yo pudiera hacer ese libro, y a partir de ahí vimos cómo podíamos encajar las inquietudes, digamos, creativas, más singulares de cada uno, ¿no? En un proyecto común, que fuera una especie de taller, para que el libro no fuera simplemente una cosa que se presenta, ¿no? Con alguien, ¿no? que hace apología, ¿no? Del autor y de sus textos, sino que fuera una manifestación plena, artística y multidisciplinar, ¿no? Y eso es lo que hemos conseguido, ¿no? Ya el libro... ¿Y en qué consiste exactamente? Bueno, consiste... No sé si César nos podría a lo mejor contar. Sí, bueno, César lo tiene más trabajado. Sí, por la parte que me toca, porque estamos en escena. No, la idea era que, decir, la literatura está viva, ¿no? Entonces... una de las formas que a mí me gusta la literatura es a viva voz. Entonces planteamos la idea de que hubiera un narrador que pusiera la voz de todos esos textos de Román. Entonces ahí yo creo que la selección fue fundamental, ¿no? Escoger qué textos se podían adaptar mejor para ahora llevarlo a la escena, y luego articularlos con la música, que es la que deja el momento de reposo, yo creo, para reflexionar sobre todas esas ideas que se van trasladando en el texto. La experiencia ha sido pues maravillosa, porque la acogida del público estupenda, sobre todo por las sensaciones, ¿no? Yo creo que logramos generar ese momentos de reflexión, esas pausas, y muy bien articulado. ¿Y qué elementos componen el espectáculo, digamos? Ahora mismo la versión que tenemos es Héctor, que es el narrador, que es el que va narrando los textos, y nosotros vamos insertando la música entre texto y texto. Y luego está Gervasio Cabrera, con la ilustración en vivo, además, junto con la ilustración en vivo, incluso, ¿sí? Sí, realmente digamos, lo bueno, ¿no? Y lo emocionante que tiene el espectáculo es que digamos, la música, ¿no? Y los textos que han sido seleccionados encajan muy bien, ¿no? Digamos que el matrimonio es perfecto, y luego también hacemos un espectáculo en el que tenemos un inicio, ¿no? Hay como una especie de desarrollo, y luego hay un final, digamos, un poquito más floreado, más apoteósico, que además concluye con el nacimiento de Cosme, ¿no? Digamos, de los creyones, ¿no? De los lápices de Gervasio Cabrera, ¿no? Sí, porque con lo cual lo integramos para generar también la misma línea que había llevado de la creación del libro, ¿no? Desde los textos nacía el personaje, de los textos nace el personaje, sí. Entonces el personaje va naciendo de todo este punto, ¿no? Y la música, pues bueno, porque yo creo que
la plataforma perfecta para soñar. La selección de la música, es decir, que se interpretan, ¿la han hecho ustedes directamente? ¿Se ha combinado? En fin, ¿cómo se realizó? En ese sentido empezamos a combinar el trabajo que ya veníamos haciendo en Socos con los textos de Román. Entonces seleccionamos del repertorio que nosotros tenemos las que creíamos que iban mejor, sobre todo en los tiempos, porque aquí es fundamental el ritmo, ¿no? Porque es una cosa muy... Es decir, no tiene sentido que estés 10 minutos con un texto y después de repente media hora con la música. Entonces, sí, por exagerarlo un poco, ¿no? Pero sí está muy medido, que todo tenga un equilibrio para ver extractos de algunas piezas que encajaban mejor con algunos contenidos de los textos seleccionados. Y luego realmente el espectáculo, bueno, es una especie de cordillera, ¿no? Que tiene sus cimas, ¿no? Y tiene sus vaguadas, porque nos podemos reír y también, si queremos, nos podemos llorar, ¿no? Entonces, al final es un espectáculo lleno de sensaciones, ¿no? Donde la música lo que hace es acelerar, ¿no? El concepto clave que tiene cada relato, ¿no? Bien hacia arriba o bien hacia abajo, ¿no? Parece interesante que además se dan el salto, es decir, se presentan en Madrid el 25 de abril en la casa de Canarias. Imagino que les han abierto las puertas. A ver si vienen muchos diputados, que estamos cerquita allí. Sí, es verdad. También que estamos ahí detrás. Hombre, se corre el peligro también de que los invitados permitan que pueda este espectáculo recorrer. Bueno, nosotros, mira, en relación con esto dijimos que, bueno, estábamos comentando, bueno, estas cosas que uno habla mucho, decía, bueno, no, la verdad es que nos vamos a Madrid un poco con unas sensaciones, claro, realmente nos vamos a Madrid, es una sala que no es muy grande y nos vamos pensando en que toda la gente que tenemos allí lo va a llenar, ¿no? Entonces vamos, digamos, casi que con la plaza llena, ¿no? Que no era una sensación que teníamos en Las Palmas, aunque luego todo salió bastante bien, ¿no? Y luego sí tengo que decir que, bueno, que tanto en el caso de Las Palmas como en el caso de Madrid hemos recibido apoyo del Gobierno de Canarias a través del programa Canarias Crea, Canarias para el caso de Las Palmas y Canarias Crea para el caso de Madrid, que nos ha ayudado en el desplazamiento, que no somos pocos, somos casi media docena, y bueno, y eso también se lo agradecemos al Gobierno de Canarias, al área de cultura y de forma específica al programa Canarias Crea, que nos ha permitido pues poder estar en Las Palmas, en Sopa de Azul, también gracias a la colaboración de Sopa de Azul y de María Meneiro, y nada, y ahora en Madrid. Además, el espectáculo, policromía, matrimonio de notas, trazos, voces y letras. La verdad que se conjuga. Es una cosa muy natural, porque la verdad que al principio lo que planteamos fue en la presentación del libro, en la primera que hicimos abajo en Santa Cruz en el equipo pues hacer una presentación diferente, no irnos al clásico concepto de la presentación típica. Entonces, bueno, empezamos con este concepto y eso fue creciendo en las sucesivas representaciones. Entonces, claro, ahora ya se ha convertido en un espectáculo. De hecho, ya no arrancamos directamente con el espectáculo y después hay un momento de encuentro con el autor. Porque precisamente creíamos que la mejor manera porque a veces vas a una presentación de un libro y si no has leído el texto, pues obviamente estás en algo que no, pero la oportunidad de tú empezar a recibir el texto y empezar a empatizar con esas sensaciones ya invita a que el lector acuda, ¿no? Antes comentábamos fuera de cámara el momento que pasa la lectura, las librerías, las bibliotecas, tan delicado, ¿no? Entonces es una manera también de acercar la lectura y que invite después a tener ese contacto con el autor y con el libro, por supuesto. Me gustaría saber las sensaciones de Román cuando se lleva a cabo ese espectáculo, la primera vez que lo presencia. No, bueno, la sensación la primera es magnífica, ¿no? Porque al final es parte de ti, ¿no? Sí, no, y lo que te ocurre es que los textos narrados, ¿no? En este caso a través de Héctor, y luego el encaje, ¿no? Que tiene la música, ¿no? En todo eso, pues bueno, lo que hace es acelerar, ¿no? E intensificar las emociones, ¿no? Que ya tenías con los textos que tú has hecho, pues digamos que se multiplican, ¿no? Con la especie de teatralización, ¿no? que hace Héctor. Y luego, claro, con el componente musical, donde marimba y cello, los que tengan oportunidad de verlo, pues nada, es muy emocionante, ¿no? Bueno, decíamos que César Martín forma parte de Socos Dúo, que además tienen actuaciones dentro de muy poco. Creo que el viernes tienen la primera, o la más próxima, no la primera, la más próxima. Sí, la más próxima, exactamente, la más próxima, vamos a decirlo así. ¿Y dónde va a ser? Pues estaremos en el Café 7 de La Laguna, dentro de un festival que yo creo que ya va cogiendo su recorrido, que es el Numa Circuit, que es un festival de música alternativa y que ya llevan varios años pues apostando por
otras tendencias que si bien no tienen un público numeroso, pues sí que forman parte del tejido cultural de la isla, que yo creo que es importante. Entonces tenemos este viernes a partir de las 9 de la noche, y luego el siguiente viernes, vamos de viernes en viernes, el 17 de abril, en la sede de la Fundación Caja Canarias, abajo en Santa Cruz. Para todo aquel que quiera ir, también a las 8 estaremos allí. Eso ya es un concierto ya más, porque el del Café 7 es verdad que lo compartimos, entonces será menos tiempo, pero ya en Santa Cruz sí estaremos con el programa completo, a pleno rendimiento, tanto Ciro como yo. Sí, además en Santa Cruz cabe un montón de gente, porque sabes, el espacio, claro, el recinto ya mucha gente y se está muy cómodo, o sea que no pierdan la oportunidad. Casi ya para ir finalizando, Román, ¿por qué debemos tener o formar parte de, o debe estar en nuestra, como libro de cabecera, ahí en la mesa de noche, como un secreto, no un secreto, sino un secreto bien guardado, Policromía? Bueno, yo creo que sencillamente porque yo creo que se van a contar textos que emocionan, digamos, con los mensajes que trasladan, que emocionan con la forma o con la estructura que tienen, ¿no? Que sería ya un aspecto mucho más literario como dijimos antes, de arquitectura, y porque al final yo creo que aparecen ideas, aparecen críticas y análisis que nos pueden servir para ser un poquito más felices, ¿no? Muy bien. Román Delgado, muchísimas gracias. Gracias César Martín. Gracias. Muchísima suerte. Recuerden ustedes, Policromía de Román Delgado, vale la pena, 300 artículos, un recorrido fantástico. Además, lleva parte de la vivencia de Román aquí. Bueno, sí, seguro, pero es un ejemplo de lo que está ocurriendo actualmente. Y bueno, pues los espectáculos, ¿hay alguna representación bueno, parte de la que tienen en Madrid el 25 de abril? Tenemos la de Madrid y ahora vamos a ver si podemos, de aquí aprovechando, pues bueno, todo lo que se organiza con esto del Día del Libro, a ver si podemos tener, a ver si alguien se acuerda de nosotros y podemos tener algún encaje por ahí. Pero sí, haremos algo más, seguro. Muy bien. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hemos querido hoy tomar un poco de aire fresco en cuanto a la entrevista política. Les hemos querido trasladar también a través de la pequeña pantalla estas sensaciones que en este caso llegan a través de Policromía. Hasta mañana. Sean felices. Buen día.